A esa misma hora yo me había comprometido con ustedes, los oyentes, y con ustedes, los de la mesa, que iba a ir a ver por primera vez en mi vida una parada del orgullo gay, que de eso quisiera hablar más adelante desde el punto de vista social y cultural. Pero eso hablamos más adelante. Nuestro primer invitado ya está aquí a esta hora, el ingeniero Rafael Mezquita, quien es parte del equipo de la Presidencia de la República, y a quien yo, además de darle la bienvenida, le quiero hacer la primera pregunta, o no la primera pregunta, el primer comentario, don Rafael. Si Buenos hay gente, días, buenos días y bienvenido. gracias. Si hay gente como yo que no vio ni escuchó el discurso del presidente Cortizo, ¿cómo nos lo podría resumir Rafael Mezquita, no sé, en 3 o 5 minutos, cuáles fueron las grandes líneas de planteamientos del presidente Cortizo el 1 de julio? Muy buenos días. Yo te lo resumiría de la siguiente manera. Destacó básicamente 9 temas, ahí centró su mensaje. Eh, un primer tema de carácter conceptual, en donde él dice, primero que todo, que ningún otro gobierno en la historia de Panamá tuvo que enfrentar un desafío de tal magnitud como la pandemia, le llamó la tormenta de las tormentas, y a renglón seguido dice, Panamá tiene hoy circunstancias distintas, pero es importante recordar cómo encontramos al país. Y el segundo mensaje de carácter filosófico conceptual, diría yo, que lo dice al final de su discurso, dice, este es un gobierno que respeta a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo. Y ese principio fundamental que destacó, lo recuerdo porque en la mitad de las características o condiciones o protestas de junio del año pasado, Laurentino Cortizo demostró una correa y una cintura especial de poder aguantar semejante presión del país cerrado por la carretera panamericana, con todo un movimiento de carácter social de protesta, y tuvo la capacidad de negociar y resolver ese problema sin mayores consecuencias de represión ni de violación de los derechos humanos. No hubo ninguna persona que perdió los ojos, no hubo muertos, y eso le da a él la capacidad de decir eso que finalmente comentó. Entonces, eso fueron, digamos, dos reflexiones de carácter conceptual. Luego entró a hablar de la herencia, de lo que había recibido. Era importante, a mi juicio, decir lo que dijo el estado de las finanzas públicas. Mucha gente se molesta por qué tiene que decir cómo recordó, cómo recibió el gobierno, pero sí, es que estuvo concatenado la forma en que recibió el gobierno con lo que sucedió 9 meses después, que fue la llegada de la pandemia, que nos agarró con pocos recursos y nos agarró con una herencia un poco difícil, dada la decisión que no voy a valorar tomada por la administración anterior de suspender muchos proyectos que venían de la administración Martinelli cuando abrió toda una investigación al respecto de ellos, proyectos, algunos de ellos que todavía están abandonados, y esta administración tuvo que rescatar los típicos, los más importantes, como la Ciudad de la Salud, como el Centro de las Artes, como el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y algunos otros más, el Estadio Mariano Bula, y hubo que rescatarlos porque estaban con problemas financieros legales, los mercados de chorrera, y también Cortizo pues, se refiere a esa herencia financiera fiscal del gobierno anterior. Inmediatamente dice, bueno, sí, nos cayó la pandemia. Y nos cayó la pandemia y tuvimos que sacar plata de donde no teníamos, tuvimos que endeudar al país, y lo reconoce, para poder comprar vacunas, para poder darle las bolsas solidarias, para poder enfrentar algunas emergencias ambientales que se dieron, para pagar subsidios que andan en el orden de los 2.500 millones al año, para poder llevar adelante, como dije anteriormente, estas obras abandonadas, para invertir en la reactivación económica y para hacer cosas que nos cayeron un año después, que fue producto de la conmoción social de junio del año pasado, en donde a mi juicio lo que pasó fue que
Todo el plan Panamá Solidario quedó atrás, producto de la inflación que se movió en ese momento como consecuencia de la guerra de Ucrania. Y ese vale y ese bono ya la gente no le alcanzaba y la gente salió a la calle y ahí vino entonces el rescate por la vía de la suspensión o congelamiento del precio del combustible. Más adelante entonces habla de que, y él dice, bueno, el objetivo fundamental de mi gobierno durante la pandemia fue salvar vidas y evitar el colapso del sistema de salud, cosa que se logró. Habla de habla de lo que se hizo con Panamá Solidario y dice una frase fundamental del Banco Mundial que dice la pobreza en Panamá hubiera aumentado 3,6% más si no hubiera habido Panamá Solidario. Habla del subsidio temporal, ya lo dije, y habla de un valor que nos da la CEPAL, en donde dice que entre el 2019 y el 2021 la pobreza extrema, la pobreza general, perdón, bajó de 6,6 a 5,7, y entra entonces al siguiente capítulo que fue el tema de la recuperación económica, en donde le acabo de mandar al profesor Cabrera Sí. un documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas que hace un excelente recuento, a mi juicio, el mejor documento que he conocido del Ministerio de Economía y Finanzas, que hace un excelente recuento de la economía hasta el 2022, incluso nos habla de lo que está pasando en el 2023, proyecta cómo cerrará la economía en el 2023, nos da luces de cuáles fueron los acuerdos que se tuvo con la GAFI y sobre todo, y yo le recomiendo que lea con detenimiento todo el tema de las finanzas públicas, que a muy poca gente le importa, a muy poca gente le importa, y lo digo con mucha tristeza, porque a los panameños lo que les interesa son, hazme lo que me tienes que hacer, dame lo que me tienes que dar, y la plata búscala donde la tienes que buscar. Eso a mí no me interesa. Entonces, ahí está en las finanzas públicas, cómo ha venido mejorando los datos de finanzas públicas, cómo se ha venido reduciendo el gasto corriente, cómo se ha venido reduciendo el gasto planilla en comparación con los ingresos totales, cómo ya el país en el 2022 tuvo ahorros corrientes, que significa que hubo más ingresos corrientes que gasto corriente, y en este año 2023 va a haber todavía más ahorro corriente que le sirve al Estado ¿para qué? Para financiar los proyectos de inversión, porque si usted bien lo sabe, que con ahorro corriente usted puede financiar con menos deuda los proyectos de inversión. Habla entonces de la disminución, perdón, del desempleo, lo repito, mayor crecimiento económico, menor desempleo. Eso es lo importante en cualquier país del mundo. Habla entonces sobre eso y dice que Panamá tiene una de las tasas de inflación más bajas del mundo, el 2,9 en el 2022, creció algo en el 2023, habla de lo que significó el apoyo de él y su compromiso con el sector agropecuario, que sin la menor duda ha sido de los grandes compromisos de la obra de Laurentino Cortizo, y entró entonces en los retos finales de su mensaje, que fue Minera Panamá, que podemos hablar de eso, entró en el tema de educación, entró en el tema de transparencia y entró en el tema de la caja del seguro social. Entonces, ahí pudiéramos sintetizar el mensaje del presidente el sábado, que a mi juicio ha sido uno de los mejores mensajes que le he escuchado a Laurentino Cortizo. Señor Mezquita, yo le quería preguntar porque me quedé pensando cuando el presidente precisamente habló de las protestas del mes de julio. Ajá. Al final, ¿qué se logró con todas esas protestas, más allá de las pérdidas? El tema la reducción del combustible por el subsidio que implementó el gobierno, que todavía se tiene para la gasolina de 91 octanos, pero el tema de la planilla bajó. La planilla total bajó. El porcentaje entre los ingresos corrientes y el gasto en planilla se está reduciendo. Pero fíjense que nosotros tenemos información corroborada de que, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia, tan solo este año, en el primer trimestre, ingresaron 152 empleados más. O sea, al final, en lugar de bajar, están subiendo la planilla. Permítame. Y lo otro, lo del tema de los incentivos fiscales, que de hecho el presidente en medio de las protestas salió y anunció al país que eso iba a ser derogado. Los incentivos, incentivos al turismo, eso, ¿en qué quedó? Bueno, yo le puedo decir al respecto del tema de la planilla y del gasto corriente, usted tiene que comparar eso con los ingresos corrientes. O sea,
Cuando un Estado tiene los ingresos corrientes que pueden pagar el gasto corriente, es un Estado sano. Cuando el Estado tiene que financiar el gasto corriente con deuda, es un Estado que está en problemas. Y nosotros tuvimos que financiar gasto corriente con deuda durante el año 2020 y 2021. Perdón, 2019 y 2020. Ya en el año 21 y 22 la cosa comenzó a cambiar. Entonces, el gasto de planilla en relación al gasto corriente viene reduciéndose, independientemente de que en la presidencia son 150 más o 200 más funcionarios. ¿Entraron esas personas hay más? menos gasto corriente en planillas en relación con el ingreso corriente. Okay. Y eso es lo importante de destacar. Esa parte la puedo entender, pero en el caso del Ministerio de la Presidencia, ¿para qué entran? No sé, no tengo la menor idea, Flor, cuánta gente está ahí. Y en el caso de los subsidios, que mucha gente critica, los subsidios no a los ricos, los subsidios a los pobres, que son 2.500 millones al año. Eso que mucha gente dice, pero ¿por qué tanta plata para la gente pobre? Porque eso es fundamental en algo que también se chotea, que significa paz social. Y cuando yo hablo de paz social y cuando hablamos de paz social, estamos diciendo lo que no está pasando en Francia, estamos diciendo lo que ha sucedido en otros países de América Latina, que si tú mantienes la paz social, mantienes la estabilidad política del país, haces del país un país atractivo para las inversiones extranjeras, Rafael, que es lo que debe venir ahora cuando ya salimos de la lista Gafi, que la lista Gafi entró Panamá, pero se terminó la idea. La lista Gafi entró en Panamá en junio del 2019, nos tocó 4 años salir de ella. Entonces, paz social significa estabilidad política, significa atracción a las inversiones, significa más empleo y significa más ingresos. Por eso es fundamental mantener la paz social en un país. Mire, don Rafael, 2.500 millones de dólares al año. Es un curvo de plata. Por supuesto. Eso es mucha plata. Mucho billete. Y fíjense que usted habla del tema de las finanzas, y si hay algo que el profesor sabe que me encanta es el tema económico. Y escuchando al presidente Laurentino Cortizo y escuchándolo a usted, uno puede entender, bueno, a nivel político sí, la paz social es importante, pero a nivel económico, claro, pero a nivel económico es preocupante. ¿Por qué, don Rafael? Porque yo quisiera que aquí me explicaran por qué el subsidio a la gasolina se mantiene cuando la gasolina ha bajado $25 por barril. Si usted me dice, mantenemos el subsidio porque el barril sigue a $100, yo lo puedo entender, pero hoy el barril amanece a $70. ¿Por qué se mantiene el subsidio? Porque obviamente que la gasolina, como cualquier commodity, es un producto que sube y baja. Se ha establecido que todavía no se ha estabilizado su precio y eso está en función básicamente de la inestabilidad que hay en el mundo en estos momentos, sobre todo la inestabilidad de la guerra de Ucrania, que hace que en cualquier momento vuelva a subir. Ese es un tema que usted tiene que administrar con mucho cuidado, el tema del precio del combustible, porque se sube y te baja permanentemente. Hay la decisión de mantenerlo mientras se mantenga la inestabilidad política en Ucrania que produce la subida y las bajadas de los precios del combustible. Yo sé que 2.500 millones es mucho dinero, pero fíjese que ese mucho dinero que pareciera ser, no, sin la menor duda que lo es, le ha permitido, aún con ese problema, reducir la relación deuda-PIB al Estado panameño. Estábamos en 64.7 en el 2020, 64.7, una de las relaciones de deuda PIB más altas de América Latina, pero nada comparado con Estados Unidos, con Japón, que andan por 100, 120, obviamente. Pero eso no se puede, sí, señor Mezquita, sin duda, no se puede comparar, eso es otro modelo económico. Ya lo sé, no se puede comparar, pero de 64.7 en el 2020 bajamos a 56.2 en el 2023. O sea, la reducción deuda PIB viene bajando. Vamos a entregar un Estado con problemas fiscales, pero en plena recuperación y mejorando notablemente los ingresos fiscales y mejorando la relación ingresos-gastos. Y eso es importante decirlo. No. Eso es producto de un ministro de Economía y Finanzas, que es un hombre que ha administrado esto de una forma conservadora, así como lo hizo en el pasado. Y obviamente que el futuro gobierno tendrá sus problemas fiscales y financieros como lo recibimos nosotros, pero tendrá perspectivas
para poder seguir adelante y enfrentar los grandes retos que este país va a seguir teniendo, porque este país no se acaba el 30 de junio del próximo año. Sí. Esto sigue funcionando por muchos años. Y un poco ahí va mi pregunta, señor Mezquita, porque sí es verdad y entiendo mucho el mensaje de que han logrado reducir o mejorar el sistema de las finanzas públicas del país, y eso es algo realmente pues, que se debe decir. Plena pandemia. Pero también es importante distinguir el gasto, independientemente de cómo esté la deuda, para qué se utiliza, y asegurarse que el Estado no se use para política. Y aquí regreso yo un poco al tema de la justificación, que si bien ha bajado y ha subido la relación planilla-gasto corriente, el Estado debe ser manejado como cualquier empresa, y una empresa no debe contratar personas que no necesitan. Entonces, cuando estamos hablando que el último año de gobierno se están contratando todavía personas, y esa cantidad de personas solamente en algunos ministerios, y se ha aumentado sustancialmente la planilla estatal, ¿cómo se justifica eso? Independientemente, y a mí me parece que eso va atado con otras cosas que no necesariamente se tocaron, y es cómo se justifica el continuo contrataciones de las personas en un año electoral. Y eso regresa a un punto también a el tema que sí lo tocó el Contralor, de la descentralización paralela, el uso de los estados, del Estado para hacer política. Yo entiendo perfectamente tu pregunta, y yo te invito, al igual que a cualquier ciudadano, igual que a Floro, si hay 150 más en el Ministerio de la Presidencia, pues pregúntele al ministro de la Presidencia qué están haciendo esas 150 personas. Si hay más gasto público en planilla, el Contralor ya les dijo a las juntas comunales tienen que presentar sus informes en qué está gastando, porque ha habido una conmoción con el gasto del tema de la descentralización. Ha habido informes por parte de los gastos que se han dado en las juntas comunales, pero no le han preguntado a ningún alcalde, a ningún representante qué ha hecho con esa plata. Bueno, el señor Contralor ya le ha mandado una circular a los alcaldes y representantes para que le den los detalles de lo que se ha gastado en qué obras durante el año 2020, 21 y 22 y 23, porque lo dice hasta mayo o abril del 2023, y tendrán que justificar entonces todos esos gastos en las obras que ellos saben que se ha hecho en cada uno de esos corregimientos, y darle la oportunidad para que ellos presenten sus pruebas. Hasta el momento lo que ha habido es un ataque, y que le han llamado descentralización paralela, pero bueno, yo creo que hay que darle la oportunidad, en el caso suyo, señorita, de preguntarle al ministro de la Presidencia y a cualquier otro ministro en qué ha utilizado ese personal adicional que dicen ustedes que tiene, y a preguntarle preguntarle al Contralor en su momento que presente al país cuáles fueron los hallazgos que hizo en esta auditoría de las juntas comunales y de las alcaldías del país. Fíjese, señor Mezquita, que tiene el WhatsApp alterado. Le voy a leer un mensaje de un oyente. Es irresponsable decir que el gasto en planilla ha bajado en relación con los ingresos del Estado. En porcentaje, lógicamente va a bajar, pero eso lo que les da es más colchón para seguir inflando la planilla en cantidad de funcionarios por mera política. Es muy cómodo plantearlo de forma muy técnica, como para hacer ver que lo han hecho de forma correcta, cuando no es así. Aquí el problema es que la planilla ha crecido políticamente sin justificación. Bueno, ese es el comentario del oyente, y se lo respeto. Ya expliqué lo correspondiente. Don Rafael Mezquita, yo le quiero consultar en otro aspecto. Buenos días. Usted haya dado un resumen de lo dicho por el presidente Cortizo en su informe de Nación el sábado pasado, pero si yo le consulto a usted por que elija 3 de esos temas, 3 aspectos de la gestión del presidente Cortizo, ya a menos un año de terminar su mandato, que queden como legado para el país. Ok, muchas gracias. El primero que todo, la forma en que se enfrentó la pandemia. Solamente con un gobierno organizado, de la forma en que se hizo, pudimos salir adelante de esta tormenta. 2, la forma en que se recupera el país. Ya pasamos esa pandemia, estamos en plena recuperación, en el inicio de la recuperación económica, lo que significa que dejaremos un país distinto al país que tuvimos que enfrentar durante esos 2 años de pandemia. Y 3, los retos que tenemos en los próximos 12 meses. Y hay 2 retos fundamentales que el presidente Cortizo destacó. Primero, el contrato ley de Minera Panamá, que me gustaría referirme un poco a eso.
Y segundo, la posibilidad de abrir, de sentarse, porque el gobierno nacional, a través de la vocería del presidente Cortizo, anunció que está listo y disponible para sentarse ya de una vez con los otros actores de la mesa del diálogo del Seguro Social a empezar a buscar soluciones, por lo menos a sentar las bases para buscar soluciones al problema de IBM. Anuncio al respecto. La mayoría de los estados del mundo están financiando sus programas de pensiones y jubilaciones cada día más con recursos propios del gobierno central. Porque ya la pirámide de la relación entre los que están jubilados, los que estamos jubilados y los que están pagando todavía seguro social, cada día se disminuye más, cada día vivimos más, cada día somos más los que estamos en la tercera edad y cada día son menos los que entran en el empleo formal. Y en el caso de Panamá, el empleo formal desde el año 2006, todos los que entran a un segundo pilar que no tiene nada que ver con el financiamiento del pilar de nosotros los jubilados. Entonces, el tema del IBM es fundamental y los estados están financiando con más recursos. Yo invitaría al profesor Cabrera, que a él le gusta hacer esas investigaciones, que vea cómo financia Noruega y los países europeos los fondos de pensiones, que cada día le dan más recursos al gobierno central, porque ya la relación entre los ingresos propios de las cajas del Seguro Social o de los fondos de pensiones cada día son más deficitarios. Entonces, esos son los retos y estas son las cosas fundamentales, respondiéndole a Leonardo, que me parece que fueron los mensajes del presidente Cortizo. Pero hay algo que, antes de entrar al tema minero, que yo creo que el profesor lo maneja perfectamente, más que cualquiera de nosotros. A ver, don Rafael, hay algo que a mí me preocupa, y yo vuelvo al tema de la plática que nos está costando todo el tema de subsidios, que pudiese ser utilizada para generar mucho más empleo. Y usted lo sabe, y estoy seguro que usted lo sabe. Seguimos hablando de la pandemia, a 3 años de lo que ocurrió. Y cuando uno empieza a ver, así como hacemos referencia a otras partes del planeta en cuanto al manejo de las finanzas, también tenemos que hacer referencia en cuanto a la suspensión ya de los subsidios por parte de grandes gobiernos, grandes potencias hacia las personas que sufrieron durante la pandemia. Seguimos sacando plata para el vale digital. Seguimos sacando... Pero está reduciéndose, Gonzalo. Claro, claro, pero la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a desmontar? Okay. O sea, la pregunta, ¿el gobierno se va a ir, o en estos 2 meses, el gobierno tiene planteado quitar el vale digital? Yo te diría, yo no me atrevería a ser tan absoluto y contundente, pero hay una realidad, Gonzalo. Todavía no se ha recuperado el empleo formal que teníamos antes de la pandemia. Estamos llegando a él. Y el empleo formal es el que le da la posibilidad al Seguro Social de poder contar con recursos. En estos momentos todavía hay gente que producto de la pandemia no ha podido recuperar su empleo. Y a esa gente tienes que seguir dándole apoyo, porque esa es la gente que te garantiza la posibilidad de mantener la paz social. Eso vuelvo e insisto. Esa pobre gente que no tiene otro ingreso, tú tienes que seguirle apoyando. Y es quizás Panamá el único país del mundo que ha mantenido esa política. Y bien por ella. Somos la gran diferencia. Todavía hay recursos para poder mantener esa política. Hay recursos para disminuir la deuda, porque ya te dije que estamos financiando ya nuestros gastos corrientes como ingresos corrientes y poco a poco vamos saliendo del atolladero. ¿Cuándo eliminaremos ese vale digital? Cuando las circunstancias nos puedan decir a nosotros que ya se recuperó el empleo previsto o existente antes de la pandemia y que ya se ha estabilizado ese tema. Yo tengo 2 preguntas antes ya de seguir. 2 cosas que también me llaman mucho la atención. Yo, a diferencia de Gonzalo, no estoy necesariamente en contra de los famosos subsidios que son dinero en mano, pero yo creo que sí, y no sé si el gobierno, porque no lo he escuchado, ha hecho algún tipo de estudio para saber a 3 años de estos subsidios cómo han ayudado o no a la economía, como usted dice. ¿Hay algo que el gobierno haya evaluado para saber si eso es exactamente como usted ha dicho que está pasando? ¿Hay pruebas de eso? Y segundo, la otra cosa que para mí fue una gran ausencia es que yo me acuerdo que el presidente Nito Cortizo habló mucho de que la educación iba a ser la gran joya de su gobierno, y nosotros sabemos que Panamá fue de los países, si no el país, que más tiempo mantuvo sus escuelas y a sus niños sin ir a clase.
qué ha pasado con eso y cómo el gobierno está tratando de atacar el déficit que es, obviamente va a pasar para la educación de las personas después de estar casi 2 años sin ir a clase cuando la pandemia se había acabado. Eso es algo que también a mí me hace mucho ruido. Por supuesto. La primera pregunta, perdóname. No, la primera pregunta es si de estos subsidios el gobierno ha evaluado cuál ha sido el efecto real. Lo dije al principio, hay un comentario del Banco Mundial que dice que si en el Plan Panamá Solidario la pobreza se hubiera mantenido 3.6 puntos arriba. O sea que el Plan Panamá Solidario le permitió al Estado panameño mantener o reducir levemente los niveles de pobreza a pesar de la pandemia. Y sobre el tema educativo sí te tendría que decir que desafortunadamente nos cayó esta pandemia, no pudimos cumplir con esa meta que nos habíamos impuesto y que es fundamental del Estado, no necesariamente del gobierno. Yo siempre he dicho con mucho orgullo que estoy aquí gracias a la educación que pude recibir producto de un préstamo que dio el IFARO hace muchos años atrás. Pero sí tenemos una deuda pendiente importante con el tema educativo que al no poder cumplir con esas metas, por lo menos dejamos un instituto ya aprobado de bienestar y de perfeccionamiento del educador con recursos asignados en el contrato de ley. Eso va a permitir la formación de educadores en las mejores universidades del mundo. Hemos dejado una digitalización que ya en el sector público abarca Internet cerca del 65% de las escuelas del país, y ha habido ciertas medidas de mejoramiento de la infraestructura pública de muchas escuelas que se han venido mejorando y que se han venido construyendo nuevas, pero efectivamente ahí tenemos un problema pendiente. Muchos de ellos son problemas estructurales que vienen de hace muchos años y muchos de ellos tienen que ver con la cultura propia de los actores que participan en el sistema educativo. ¿El estado de emergencia se mantiene? El estado de emergencia, la verdad, Flores, que no sé. ¿No sabe? No sé. No te puedo. Yo creo que no, porque, a ver, hubo una rendición de cuentas de todos los gastos que se hicieron durante emergencia. Y de acuerdo a lo que tengo en la mente, la ley establece que tú tienes como Estado que presentar la rendición de cuentas de todo lo que gastaste durante los estados de emergencia algunos días después del cierre del estado de emergencia. Aquí hubo ya presentación de rendición de cuentas de lo que se gastó en pandemia o durante el periodo de emergencia, perdón, pero no te puedo decir en estos momentos si ya el estado de emergencia se suspendió legalmente. Bueno. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención ya para finalizar este tiempo que nos ha dado el ingeniero Mezquita. Uno, sí me ha sorprendido que la administración Cortizo al final, y no escuché, o si lo mencionó Mezquita, aquí no nos lo ha mencionado porque estaba pendiente de lo que se estaba diciendo, pues no escuché el discurso. Uno, no movió. Y cuando digo no movió un dedo, es que no digo que no hubo las metas, que no hubo los ejercicios, pero no movió un dedo en cuanto a buscar la solución, o por lo menos dejar planteada la solución al problema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Y dos, luego de tanto ruido en el canal de comunicación, que el tema del contrato con Minera haya coincidido con el año electoral. Hace un tiempo atrás, el propio ingeniero Rafael Mezquita dijo el gobierno de Cortizo agotó su capital político y no va a ser posible entrarle al tema del seguro social. Yo entendí ese argumento y no tengo por qué hasta ocultarlo, hasta en parte lo comparto, porque el tema del seguro social necesitas tener capital político para poder enfrentarlo. La pregunta es por qué se dejó pasar ante el hecho cierto que ni la administración Martinelli ni la administración Varela hicieron nada por acometer el problema del IBM. Ahora estamos en corredera porque se acaba el quinquenio, se acaban los fondos, entra el contrato. Si el contrato de ser aprobado, se nos ha dicho a los panameños que un pedazo de los recursos de la mina van para el programa de invalidez, vejez y muerte. Y si no, ¿qué hacemos, don Rafael Mezquita? Muy bien. Primero que todo, distinguido amigo,
durante la pandemia, y perdone que lo recuerde, pero es importante decirlo, se redujeron notablemente. Llegó un momento en el año 2020 en que el desempleo subió casi al 18%. Eso significó que se redujeron notablemente los empleos formales. Eso significó que se redujo notablemente el ingreso de la Caja del Seguro Social. Por eso en ese momento el presidente Laurentino Cortizo dijo, yo no voy a aprobar ninguna medida paramétrica. Era sencillo de entender. Hay menos gente trabajando y los que quedan trabajando, si metemos medidas paramétricas, van a tener que pagar más y vamos a tener que jubilarnos mucho después, porque había menos población y eso significaba que el impacto de lo que había que desembolsar por parte de cada uno de los que está pagando seguro iba a ser mayor. Entonces, pero un momento allí, yo puedo entender ese argumento de la pandemia y cómo se vino abajo el tema de los cotizantes. Todo eso lo puedo entender. Fíjese lo que yo he dicho. Por lo menos las bases para resolver el problema. Es evidente que una sola administración no lo iba a poder hacer. Voy a eso. Y eso tiene que ver básicamente con el contrato minero. El contrato minero, como ya sabemos, y me voy a referir, y usted lo sabe mejor que yo, y voy a hacer una breve síntesis. Este contrato fue firmado en el 97. Por eso es que cuando a mí me preguntan sobre el contrato, dije, espérate. Este contrato ya tiene 20 y pico de años de haberse firmado. Se firmó en el 97. En el 2015 se inició la construcción de las obras civiles, 2015, de la minera, o sea, 12, 13 años después, cuya inversión social, inversión final, ya sabemos que andan cerca de los 10.000 millones. En el 2019 inició operaciones de extracción, molienda y exportación la minera, y en diciembre del 21, 2 años después, la Corte declaró inconstitucional. O sea, que este contrato tiene, o el contrato viejo, tiene 26 años de haberse aprobado. Fue durante el periodo de Pérez Valladares. La minera Panamá tiene 9 años de haber iniciado ejecución de su inversión y 4 años de explotación comercial. Entonces, a mí me da mucha risa ver la gente con unos suéteres que no a la minería, pero ¿qué minería si ya tiene 26 años de haberse firmado y tiene 10 años de estar funcionando? Entonces, seamos responsables y serios cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Después de eso, esta empresa, bueno, según Indesa, porque Indesa es una empresa seria de análisis económico muy importante en este país, esta empresa opera con 40.700 empleos directos, ya dice Indesa, directos, que son como 10.000, indirectos, que es la gente que vive y que trabaja aportándole, haciéndole trabajo a la minera, e inducidos, y representa 2.3% de la ocupación total del país. 67% de los empleos son del interior. Y ellos exportaron, como ya sabemos, 2.800 millones en el 2022 y tienen más de 2.000 proveedores. Bien, de ese contrato ley que se va a empezar a discutir en el transcurso de las próximas semanas, Laurentino Cortizo dijo, vamos a destinar 2 de sus fondos al Seguro Social, 2. El primero, cerca de 190 a 200 millones de dólares como mínimo garantizado anual para el programa de IBM. Y además vamos a garantizar los recursos para que todos los pensionados y jubilados que ganan menos de 150 balboas al mes ganen al menos 350 balboas al mes. Son 110.000 panameños que van a recibir $200 adicionales por mes producto del contrato de la minera. Además, un tercer uso va a ser para los distritos de Donoso, Omar Torrijos y La Pintada, y un cuarto uso va a ser, como ya lo dije anteriormente, para el financiamiento de este Instituto de Perfeccionamiento del Docente. Bien, profesor Cabrera. Cuando ya estamos hablando de 200 millones al año, no hablemos que van a llegar 200 millones al año. Con 200 millones al año usted puede hacer, y con un contrato ley firmado, y con un contrato ley que es ley de la República, usted puede hacer cientos de operaciones financieras para poder fortalecer las finanzas del programa IBM de la Caja del Seguro Social. Usted ya puede darle aire, espacio al Seguro Social por los próximos años. Y yo quiero informarle a la ciudadanía, tal como lo dije el sábado pasado, que la OIT había hecho una aseveración inicial que las reservas del IBM terminaban en el 2024. Pues quiero informarles que ya eso mejoró, que las reservas del IBM llegan hasta el 2025.
Y con estos fondos que el Seguro Social podrá recibir cuando el proyecto ley del contrato, ya sea contrato ley con el Estado, el contrato ley de la minera, el Seguro Social podrá hacer algunas operaciones financieras que le podrán dar vida al IBM por lo menos durante 4 o 5 años más. Eso significa, mi estimado profesor Cabrera, que el próximo gobierno va a tener suficiente tiempo para ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas. Puede empezar a discutirlo desde ahora, pero va a tener suficiente tiempo para poder llegar en condiciones normales de empleo formal, para tener suficientes fondos en el IBM, para poder enfrentar esta realidad sin estar en apremios que se acabó el recurso y que no le puedes pagar a los jubilados y pensionados. Por eso que hay una relación muy importante en que el contrato ley de Minera Panamá y el fondo de IBM. Y no es que haya salido en periodo electoral, fue el periodo en que se tuvo que terminar la negociación, que usted sabe mejor que yo, fue una negociación complicada, salió en estos momentos y yo espero y acudo a la responsabilidad de nuestra bancada y de la Asamblea para que este contrato ley se apruebe antes del final de año y podamos nosotros entonces enfrentar esta realidad del IBM con mejores espacios fiscales y financieros. Lo que pasa, ingeniero Mezquita, es que ya se nos acabó el tiempo, pero a ver, cuando el presidente Cortizo era presidente electo, y eso no se me va a olvidar nunca porque yo lo mandé a preguntar. Yo mandé al periodista a hacerle la pregunta. ¿Cómo va a lidiar con el contrato de minera? Todo tiene que ser revisado. ¿Y qué es todo? Todo, dijo el presidente. Mira que me acuerdo de la pregunta y me acuerdo de la respuesta. Todo es todo, respondió el presidente electo Cortizo en aquel momento. Hace 4 años de eso. O sea, tomaron 4 años revisar un contrato. Ahora estamos en Correa. Digo, estamos como país, no como gobierno que al final se sabe que comenzaba un día y terminaba otro día. Digo como país, porque ahora el contrato se va a tener que debatir en la Asamblea, donde los diputados no pueden quitar ni un punto ni una coma, sino solamente aprobar o rechazar. Y yo sí creo que la sociedad debiera entrar en un debate junto con la Asamblea de lo bueno, lo malo y lo feo de la historia, del contrato por un lado y de la minería por el otro, porque lo cierto es que los panameños debatimos poco los temas, muy poco y a muy poca profundidad, pero cuando era presidente electo dijo todo es todo. Ahora va a entrar la discusión del documento en un año electoral, que usted y yo sabemos que un año electoral contamina todos los debates. Pero bueno, esa es la realidad con la que tenemos que lidiar y que tenemos que enfrentar como panameños. Sí, señor. Ingeniero Mezquita, gracias, muy amable por darnos este tiempo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y buenos días. Que esté bien.